días, maestro Rafael Calderón. Gracias por asistir nuevamente a esta invitación que hacemos desde Divulgación de la Ciencia. Y en esta ocasión, lo que lo hemos invitado es para platicar con nosotros sobre los árboles de los jardines de la UAM. Estamos haciendo actividades en relación a un festival de primavera de nuestra UAM Xochimilco que ha convocado nuestra coordinadora, la doctora Elsa Muñiz. Y ahora queremos que los investigadores, maestros que han estado involucrados en el cuidado, en la planeación, en la concepción de lo que son estos jardines, nos platiquen. En el caso tuyo, siempre has estado muy involucrado con la parte de los árboles, bueno, de todo, pero específicamente eres un conocedor de lo que son los árboles, es algo de tu especialidad como ingeniero agrónomo, a lo que te has dedicado muchos años. Sé que a los árboles frutales son de lo que más te ha gustado y en este caso, bueno, tenemos en la universidad una historia con nuestros jardines, unos cambios, hemos tenido a veces nada cuando esto inició y poco a poco se fueron poniendo y luego quitando. Bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. ¿Qué nos tienes que contar al respecto, Rafa? Pues es emocionante que en estos días de marzo, sobre todo ya, hoy empezamos a tener ya la influencia de la luna llena, la primera luna llena de primavera y de esta primavera pandémica. Pero con todo y pandemia, pues hay que recordar, ya ves que decía Martí, con la primavera viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor. Oh, tan alegre Gabriel Mistral cuando habla de Doña Primavera, viste que es primor, viste de limonero y en naranjo en flor. ¿Mm? Es la primavera, el mes de ya ves que es la temporada del amor y demás, y no quisiera meterme a la parte de la primavera porque lo ubicamos en equinoccios y solsticios y resulta que la presentación ya con el cambio climático y demás se nos va dando en todos los sentidos. Y a veces hablamos de primavera y muchos estamos felices con la primavera y luego pues hay más polen, hay más alergias y hay gentes que sufren con la primavera, ¿no? Eso es toda. Sí, Y me sin pides que embargo es un momento de plenitud, de vida, de florecimiento, ¿no? Este cambio climático así se es. nos ha movido en tiempos, pero la eh, seguimos concibiendo como un espacio donde hay tanta mm, vida que a lo mejor a algunos les afecta con el polen, pero, Así es. ¿no? Sí, adelante, No, sí, perdón. pero ya ves que se plantea ya Amado Nervo decía, de ese día que me quieras serán todas primaveras. Entonces, me preguntas de los árboles de la UAM y te podría decir, podía empezar con lo de hoy y entrar por Calzada del Hueso y lo primero que encuentras es entrando ahí frente a la entrada, a mano derecha, un hermoso nogal, ¿no? Y luego unos ciruelos y al fondo una isla de fresnos, ¿no? Sí, ese hermoso lugar del día de campo. Y a Exacto. la izquierda, frente a la planta piloto, ves que tenemos eucaliptos, tenemos fresnos, tenemos casuarinas, bueno, te platicaré por qué esas especies. Luego hay espacios que ya se construyeron con edificios, que alguna vez tuvieron un huerto de árboles frutales, y si entramos por las bombas, pues eso de caminar por ese pasillo de las Sí. bombas y tener a la izquierda esa hermosa hilera de pirules Ujú. conformaditos, formados ahí los pirules que te reciben con con una alegría, ¿ya? Y que también te van cambiando de colores, un momento con la flor y otro momento con el fruto, esos frutitos rojos ahí en los Ujú. pirules. Y si vas más allá en los estacionamientos, pues bueno, ahí esta parte de los estacionamientos en ambos lados, donde predominan las jacarandas, que Sí. son precisamente esta hermosa coloración de la primavera. Pero, pues si recordamos la universidad, cómo se ha ido formando, déjame decirte que aunque he estado participando en la Comisión de Áreas Verdes de la universidad prácticamente desde sus inicios, pues se formó una Comisión de Áreas Verdes de la universidad con la creación del CITUAM. Ujú. Y básicamente nos invitaron a participar, en ese entonces era coordinador de la carrera de agronomía, más por razones laborales
que de tipo, que en lo que se refiere a la construcción y planeación de los jardines. Ujú. Y el ¿Estamos esquema, hablando de qué año? bueno, en el 77, 78, cuando el CITUAM se estaba formando, Ujú, y nos pedían que el planteamiento es que nosotros como carrera de agronomía y por el contacto que teníamos con biología y con arquitectura, planteábamos que los jardines son un espacio de investigación y de docencia. ujú. Y el sindicato planteaba que si los estudiantes entraban a un curso de podas o a un curso de siembras o un curso de diseño de jardines, estaban arrebatándole materia de trabajo al CITUAM. Mm, Y de ahí vino de ahí fue mi primera acuerdos, participación llegar a y acuerdos. acuerdos. Y paralelamente se crea la Comisión de Áreas Verdes. En esta parte ya interviene alguien que sabe de jardines y que seguramente vas a entrevistar, que es la maestra Aurora Chimal, Por supuesto. y empiezan a entrevistar varios arquitectos. Actualmente está Guillermo Nagano, en los últimos Ujú, 10 años él ha estado al frente de esto, ¿no? Y, y otros profesores y cierta forma hemos trabajado también con los responsables de los jardines, tanto de Iztapalapa como principalmente Azcapotzalco y desde luego de Xochimilco. Y en este sentido te voy a decir que en 45 años, más de 45 años ya, ese nuestro espacio ha ido cambiando. De una siembra que había de alfalfa, remolacha y pastos, donde se pusieron los primeros gallineros y se empezaron a construir la universidad, pues todavía hay incluso fotos históricas donde andan las vacas pastando ahí. ujú, Y poco a poco la comunidad fue apropiándose de espacios. La primer cancha de fútbol y demás. Luego ujú. después ya hubo una planeación y se establecieron los sitios para jardines. Y son los jardines y espacios abiertos donde la universidad tiene que estar. Y el jardín es muy especial. Es decir, no es nunca hay que ver que los seres humanos siempre hemos visualizado la felicidad con las plantas. Eso es algo que está así, desde el planteamiento de hablar del jardín del Edén. Y en este sentido, la comunidad universitaria fue construyendo sus jardines. Y como los primeros árboles de la universidad fueron árboles que nuestros primeros estudiantes y profesores traían y sembraban. Y se sembraban en el espacio que se encontraba. Después ya cuando se estableció el primer espacio arquitectónico con el cuadro del edificio central y esa H que formamos entre el edificio M y H y en el edificio G y B, y luego ya el cerrar el cuadro con el edificio D por un lado y con el edificio del tronco divisional de biológicas por el otro, pues dieron origen primero a este jardín que ha recibido muchos nombres bonitos. Es que el jardín del ensueño, el jardín del amor, el jardín, y que, bueno, si uno en la tarde de estas primaveras, cuando no tenemos pandemia, se asoma desde el tercer o segundo piso al jardín, pues ve unas escenas que plantean precisamente esa esencia de la primavera como esencia del amor. Exacto. Pero, ¿recuerdas que en ese jardín, por ejemplo, un mitin muy importante de Cuauhtémoc Cárdenas, precisamente él estaba en donde está tu espacio, ahí en el Exacto. CIDEX, Ujú. desde ahí habló y el jardín estaba repleto de la comunidad oyendo a Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, Pero también recuerdas que durante una época, en ese jardín, pues tuvimos la presencia del rock nacional. exacto. Yo ahí conocí a Maldita Vecindad, A a Cecilia Toussaint, Trolebús, Los Amantes de Lola, ¿no? exacto, la ¿Sí? la de Botellita de Jerez. Botellita de Sí, Jerez, que ¿no? en mediados de los 80 cuando todo esto se estaba ¿Eh? creciendo. Y, Ajá. y, y en esa forma se iban construyendo los jardines. Nuestra idea era que, pues, debían predominar las plantas nativas. Ujú, Entonces, obviamente, los primeros que introdujimos ya oficialmente fueron los ahuejotes, ujú. ¿no? Que ves que es todo el estacionamiento, Sí. las entradas de estacionamiento, desde Hueso hasta Bombas, predominan los ahuejotes. Ujú. Luego, algunos ahuehuetes. Y ahí en ese jardín del que hablamos, hay
unos Un ahuehuete. ahuehuetes preciosos. Sí. ¿Eh? Que hay otros ahuehuetes también que se han desarrollado muy bien. Ahí cerca de lo que ahora se conoce como Pueblito, donde Ajá. provisionalmente por este momento está cómputo, pero antes estuvo biología. Y cuando estuvo biología ahí, fueron los biólogos los que se preocuparon de llevar ahuehuetes a esa zona y desarrollarlos muy bien. Ujú. Y ahora el Jardín Zapata, ¿no? Sí. Ese, por ejemplo, ese Jardín Zapata nace de un trabajo del tronco interdivisional. El grupo del TID de Heinz Dietrich, en un momento dado, toma el espacio, Ujú, sacan el cascajo y meten el árbol que tenían disponible. ujú. Los más fáciles de conseguir son eucaliptos y casuarinas. No son los mejores para ese espacio, pero Sí. ahí entraron. Pero además Entonces, la figura que hicieron con las plantitas era un zapata, sí, así es, sí, y por sí, eso ajá, no, sí, desde la idea de decir, en este caso, bueno, la creatividad de Heinz, sí. quienes lo apreciamos y hemos trabajado junto con él, la reconocemos. Entonces, Ujú. y el entusiasmo que ensayaba en que le comunicaba a sus estudiantes, ¿no? Ajá, ¿Sí? ajá, Porque no fue un solo grupo el que hizo el Jardín Zapata. sí. Y, y en esta Y después empezamos a buscar otras plantas que pudieran adaptarse a la zona. Eso es lo que hizo llegar, por ejemplo, esos sauces llorones tan hermosos que están entre el comedor y la biblioteca, Sí. o entre el edificio de comunicación, los talleres de comunicación y el edificio I, donde Ujú. se aloja cómputo. No sé si Sí. seguirá, si regresarán ahí, Ujú. ¿no? Esos sauces llorones, que ahora esos sauces y otros de los árboles que tenemos ahí, pues con la pandemia, teníamos ya desde hace mucho, no nosotros, no nuestros jardines, no nuestros árboles, sino todos los árboles de la Ciudad de México y de muchas otras zonas urbanas, un problema muy serio con el muérdago. Ujú. Que déjame decirte que el muérdago ya se tienen las formas de control, se tienen, hay probados varios métodos, tanto en Chapingo como en Iztapalapa, como en la UNAM. Nos hemos aplicado algunos, sabemos cómo quitarlos, no, el problema es el detalle de que hay que meterle manos, son podas drásticas, ¿no? Ujú. Y hay forma de controlar el muérdago. Y ahora con este año que no se han tocado los jardines, que no se han regado completamente los árboles, pues hemos perdido muchos árboles, unos por muérdago, otros por un árbol que no que es muy bonito, prosperó mucho, pero ya cuando llegó a la edad adulta con árboles con 25, 30 metros de alto, se nos cayeron estas ventiscas que tuvimos en el año Sí, 2018, 2019, son los cedros. El sí. problema es que tenemos un manto freático alto. Entonces los cedros no pueden desarrollar un sistema radicular profundo. Entonces, un viento fuerte los tira. Y Ujú, así perdimos, no sé, 12 o 15 cedros preciosos de más de 20 metros de alto. ujú. Pero siempre se han ido sustituyendo. Y en algunos casos un árbol se nos seca y de repente nuestros jardineros le ponen al lado una bugambilia y lo que tienes es el, el árbol seco como soporte de una hermosa bugambilia, ¿no? Entonces, en esta forma ha ido construyendo la universidad. Y otros árboles que estos fueron un obsequio para la maestra Chimal, o sea, petición de Aurora, yo intervine también en estas peticiones con exalumnos nuestros, por ejemplo, durante un tiempo la directora general de Parques y Jardines de la Ciudad de México y en un tiempo directora del Parque Chapultepec, es la ingeniera Rosa Gómez, egresada de las primeras generaciones de agronomía. Este, entonces, hemos tenido el apoyo precisamente de los egresados también en la donación de árboles y en el cuidado de árboles. Y en el planteamiento de ideas o de señalamientos de crear espacios particulares. Por ejemplo, junto al estacionamiento de funcionarios, tú puedes apreciar ese jardín de cactáceas. Y, Hermosísimo. y no quiero hablar de un proyecto que tenemos que me tiene muy emocionado, pero no te voy a hablar de él.
te voy a pedir Oh, que le pidas a Alejandro Meléndez que te hable sí, de los espacios de jardines para atraer árboles, para atraer aves. exacto. ¿Y qué árboles necesitamos tener para tener aves? Es decir, porque el jardín, ¿sí? Y es eso, es parte de su encanto, no son solo los árboles, son las flores, es el pasto, son los pajaritos. Ujú. Según Alejandro, creo que son 70 especies las que ha observado ahí en la unidad, ¿no? Y, y un proyecto que tenemos, en el que estamos muy emocionados todos los que participamos en esto, pero Alejandro es el cerebro en el asunto, es ese jardín espacios jardinados para atraer aves. ¿Y qué te digo de esas hermosas jacarandas que tenemos tanto dentro de la Plaza Roja como frente al edificio central, que han estado sufriendo con las podas y demás, pero que nos iluminan de flores ese espacio de la Plaza Roja o ese espacio junto a nuestra bandera? Entonces, estos son los árboles de la universidad. Y el proyecto estamos muy contentos porque recientemente hubo un cambio en la universidad. Por razones que no entendemos, la universidad tiene una comisión de universidad sustentable en la que participamos, no sé, más de 30 profesores de la universidad de todas las áreas. Y tratamos todos los elementos de la sustentabilidad en la universidad: el tratamiento de desechos, los desechos tóxicos, la parte del manejo del agua, de la Ujú. energía. Y dentro de esto, una de esas, uno de esos componentes son las áreas verdes y los espacios comunes. Pero por algunas razones, nuestras anteriores administraciones nos pusieron ahí una instancia que no permitía la participación de profesores y estudiantes de manera amplia en el proyecto. Esto ya cambió y ya estamos trabajando nuevamente. Bueno, nunca hemos dejado de trabajar, No, no, no hemos estado, pero en este momento volveremos a incorporarnos de manera institucional ya a estas actividades del proyecto de la Universidad Sustentable, ¿no? Tenemos no es un plan de la UAM Xochimilco, sino que nos vamos hacia un programa de la UAM en general, ujú, y que está enmarcado dentro de un programa de ANUYES de las universidades sustentables, y que es parte de la responsabilidad social de la universidad, el claro, mantener precisamente espacios sustentables. sí. Y quizá, obviamente, es muy visible el tratamiento de los desechos, porque si tú no manejas bien los desechos, se te llena todo de basura, y entonces cualquier cosa que pongas se va a ver mal. Pero un buen tratamiento de desechos y unos jardines bien mantenidos, bien bonitos, se ven. Claro. ¿Qué te digo de los árboles de la universidad? Ya te hablé en alguna manera de algunos de nuestros Ujú. principales espacios arbolados y de cuáles son las especies que ahí predominan. Y digo, tenemos identificados algunos problemas que tenemos que atender. Uno es sustituir, por ejemplo, no sé, deberemos sustituir por lo menos 20 o 30 árboles que ahorita con la pandemia se descuidó más el muérdago, y ya es más muérdago que nada, los tenemos que derribar, y estos irán cambiándose por especies nativas. Trataremos de seguir rescatando los jojojotes, trataremos de seguir rescatando los jojohuetes, pero también incluir algunas otras especies nativas. Si ves, nos ha funcionado y lucen muy bien, y a los estudiantes les encantan esos ciruelos en la entrada, pero los nísperos en esta entrada entre el edificio de profesores de sociales, el edificio D Ujú. y el edificio L, y el uso de los jardines. Es decir, el planteamiento es que los, los jardines son, en este sentido, decía que el visualizar la felicidad con las plantas nos lleva a entender
muchas expresiones. Mm, bueno, a mí me encantan las acuarelas de Vicente Guzmán y Vicente rescata mucho precisamente de los colores pero en ese espacio de los estudiantes de comunicación, creo que lo han hecho con algunos amigos profesores, ese espacio que rescataron para música por las tardes, que hoy es El espacio música, sonoro. el espacio sonoro, que Ujú. está precioso, donde además de oír música, una que otra tarde llegas y te enteras de cosas específicas de la música. Sí. Y también es importante utilizar nuestros jardines. Tenemos pocos auditorios, Ujú. pero sí es fácil adaptar en un momento dado para una plática o algo, adaptar un espacio en un jardín. Ya Ujú. se hicieron para festejar nuestro 45 aniversario y para recordar cómo los orígenes de nuestro sistema modular y demás, hicimos algunos eventos en los jardines. Precisamente ahí cerca del espacio sonoro, me tocó participar con nuestra coordinadora Ujú. de difusión cultural Sí. en una Ajá. mesa redonda o en un conversatorio Ujú. precisamente sobre los orígenes de nuestra unidad y sobre las bondades y orígenes y perspectiva de nuestro modelo educativo, Lo que es ¿no? lindo, Rafa, es esto que comentaste al inicio, cómo Mm, este concepto de la UAM Xochimilco que tanto nos enorgullecemos del sistema modular, donde buscamos entre todos atender una problemática, resolverla, discutir. Lo mismo sucedió con los espacios, ¿no? Los primeros ujú, jardines, mm. los primeros árboles son iniciativas de la misma comunidad de irse apropiando de ese espacio, de irlo haciendo confortable, de irle dando condiciones para que podamos charlar, tomar clases, descansar, meditar, divertirnos, escuchar música, leer. En realidad es un espacio del que se apropió la comunidad y que ha ido cambiando precisamente porque la misma comunidad va cambiando, ¿no? Y ahora Ujú. podemos ver cosas fabulosas que gracias a profesores como ustedes, a investigadores que han estado tomando decisiones, sugerencias y todo para el bienestar de la comunidad, pues esto nos ha beneficiado bastante. Qué lindo. Voy a buscar que tengamos muy ilustrado esto de tu charla para que pueda verse reflejado y que la gente que no nos conoce adentro se le antoje ir. Hoy que tenemos la vacunación, eh, la UAM Xochimilco está como sede de vacunación, mucha de la gente que está alrededor en la comunidad de Coyoacán va a poder conocer nuestros espacios de forma muy parcial, pero es darse cuenta que tenemos la casa abierta ahora solamente para esta situación de emergencia en beneficio de la comunidad y, y seguramente verán nuestras jacarandas. Te comento, a mí me tocó la vacuna ayer, me tocó en el Centro Médico Naval, un Centro de Estudios Superiores Naval de Educación, que es Centro de Estudios Superiores de Educación para la Salud Navales, no sé cómo se llama. Eh, Ahí los vecinos en Casa de la Virgen. Pero muchos de mis vecinos y amigos les ha correspondido irse a vacunar a la Huanfachimilco. Y precisamente me han hecho comentarios de que se aprecian los jardines, de que están en floración las jacarandas, Sí. y les encanta. Incluso este, mandé incorporé en un saludo de ayer o antier Ujú. una foto que mi nieto, que llevó a su otro abuelo a que se vacunara en Huanfachimilco, Se no resistió la emocionó. tentación de tomar algunas fotos de nuestros jardines. Y como sabe que es uno de mis temas favoritos, Claro, me envió las fotos. Así que sí. no me puedo acercar a la unidad porque pues soy personal de riesgo, aunque ya tengo la Claro. primera vacuna, Ujú. pero sí tuve opción de ver cómo están nuestros Qué bonito. jardines, aunque sea en foto. Pues Y te muchas haré. gracias, sí, pues muchas gracias, Rafa. Es muy rico que nos cuentes cómo son nuestros bellos jardines y que podamos conocer a alguien que siempre ha estado preocupado y ocupado en atender este espacio tan bello y que es cambiante
esta anécdota que contaste de la campaña, ¿no? De Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cómo la Es el, asamblea que generó, pero además cuando surgió el rock en español fuimos una de las sedes del rock urbano mexicano. Recientemente yo también hice en el 2014 una exposición de un fotógrafo, Fernando Aceves, que es el que fotografió a los rockeros mexicanos, y tuve la oportunidad de hacer una exposición con esas fotos del rock mexicano y me decían, bueno, pero ¿por qué haces una exposición de los rockeros mexicanos si eso no es de ciencia? ¿No? O sea, no, pero ellos fueron parte de lo que fue el impulso a esta nueva manera de decir las cosas, pero además la UAM Xochimilco, una sede académica y de investigación, fue de las primeras que les dio espacio para que se manifestaran y los alumnos pudieran convivir con estos nuevos grupos de los ochentas, ¿no? Y eso es, pues es algo que hay que evocar y que hay que compartir y que la gente es importante que lo sepa, como en esta ocasión las cuestiones de nuestros jardines. Mañana tendré oportunidad de platicar con Aurorita Chimal y ya podremos tener otra parte de la floración que hay en la unidad. yo Pues creo que- sí, ah, ¿algo más que quieras ajá. comentar para cerrar? Pues mira, nada más este planteamiento de que pues, siempre estamos en comunicación con el HIC y particularmente con los responsables de los jardines. En este momento tenemos un excelente equipo de jardineros, ¿no? En la unidad. Eso ha permitido que con toda pandemia los jardines se mantengan. Si ese accidente de la quemazón en el campo de fútbol no son cuestiones de la temporada. Pero en cierta forma buscaremos el que cada vez más la comunidad intervenga en los jardines. Este, hemos dado cursos de podas, cursos de agricultura urbana, cursos de floricultura urbana, eh, porque el cuidar un pedacito de tierra, una maceta, ¿no? O una pequeña parcelita, lo que sea, es una forma de cuidarte a ti mismo, ¿sí? Es cultivar te mete en un planteamiento de la ética del cuidado. Es decir, no puedes descuidar esa plantita, que no se te olvide el regarla, que si le aparece una mancha o algo, saber, bueno, qué podemos hacer? O si apareció un insecto, ¿qué será? O las lombricitas en la tierra, que mucha gente piensa que las lombrices son plaga, ¿no? No, son parte de la vida de la tierra y son parte del jardín. Entonces, esta ética del cuidado te lleva a, a que el jardín te lleva, el jardín, el área verde, es un reencuentro con la naturaleza, ¿no? Te acercas a los ritmos naturales. Ahora que hablamos de los cambios climáticos, esto de cuándo florecen. Y algo hermoso de nuestra unidad es que todo el año tenemos rosas, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Eso no lo mencioné, pero en todos los espacios y todo el año siempre tenemos rosas. Pero estos ritmos naturales que ahora, y más ahora, la importancia que tienen con el cambio climático, la importancia que tienen con el problema de la falta de agua y la competencia por el uso de agua, nos, nos llevan a meditar, a pensar. Entonces, en un momento dado, cuando aprecias el jardín, piensas en el jardín y piensas en la vida. Pero también cuando en cierta forma te sumerges al área verde, te sumerges al jardín, suspendes tus pensamientos, Totalmente. ¿no? Vacías la mente y eso te permite recrear y crear de cosas nuevas. Ujú. Entonces, esa es la ventaja de las áreas verdes y por eso nos interesa que Xochimilco tenga unas hermosas áreas verdes. Por una parte, a los estudiantes de biología, de agronomía, de ciencias sociales, de todos, ven los cambios en el jardín y los obliga a pensar en el problema del agua, en el problema del cambio climático, en el problema de la contaminación, el problema del manejo de desechos. Pero en otro momento, pues se acercan al jardín, ver una flor, acostarse bajo un árbol, los lleva a precisamente a suspender el pensamiento, a pensar en otras, o a llevar tu mente a otros espacios, a la poesía, ¿no? Todas las primeras que hubo y habrá en el mundo serán cuando tú me quieras, dijo Amado Nervo. Y obviamente
A mí me encanta una canción también, un poema de la primavera, ¿no? Te lo mencioné al principio, Ajá, doña Gabriela Mistral, ¿no? okey. Doña Primavera, viste ese primor, viste un limonero y un naranjo en flor. Sale a encontrarla por esos caminos. Ve, toca los árboles, ¿no? Ve loca de trinos. Gracias, Ceci. Gracias a ti, Rafa, qué amable, qué rico que nos llevas a evocar estos bellos jardines de nuestra UAM, donde hay poesía, donde hay arte, donde hay bienestar, donde hay Ujú. las posibilidades de ser feliz. Entonces, el pertenecer a las comunidades universitarias y en este caso a la nuestra, y que tengamos espacios donde nos encontramos, donde disfrutamos, donde nos enamoramos o desenamoramos, o donde llegamos a convivencias con nuestros compañeros, es algo que yo le puedo llamar un privilegio del que tenemos que hacernos cargo. Y cuando paseemos por los jardines y veamos tantas rosas, también recordemos a Gabriela Mistral. Claro que sí. Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación. Ay, pues Y muchas nuestra, gracias, Rafa. Con y eso nuestra unidad cerramos. está llena de rosas. Sí, qué belleza. Mañana platicaremos con Aurorita Chimal, que seguro nos va a hablar sobre todas estas flores tan hermosas. Pues muchas gracias, Rafa. Feliz primavera. Feliz Celebremos primavera. la vida. Y aprovecha este fin de Semana Santa, este fin de semana, es decir, la anterior a Semana Santa, el domingo es Domingo de Ramos, Ujú, estaremos como todas las Semanas Santas, es decir, porque sabes que la fecha de la Semana Santa está vinculada a ciclos lunares, ujú. ¿no? Entonces, normalmente el Domingo de Ramos es cercano, o el Viernes de Dolores, más bien, es Ajá, cercano a una luna llena. pues Entonces, veámosla. la luna llena la primer luna llena de esta primavera. Muchas gracias. Celebremos la vida. Ujú. Y Gracias. gracias, Rafa, y felicidades que ya tienes tu vacuna y a todos los compañeros que ya tuvieron esa Ujú. fortuna. Celebremos la vida. Gracias, Ceci. Hasta luego, Rafa, gracias. A nombre de la doctora Gracias. Elsa Muñiz, de la Coordinación de Extensión Universitaria y del mío propio, Cecilia Zeta, de Divulgación de la Ciencia, te doy las gracias y gracias a todos los que tengan a bien celebrar la vida y celebrar la primavera. Hasta luego.